El aire estaba cargado de humo y polvo. Edificios destruidos rodeaban la plaza abierta. Sus muros ennegrecidos por antiguas batallas. Aquí en medio de las ruinas se alzaba el mercado alienígena. No era un lugar de alegría, ni un lugar de intercambio de bienes o especias. Era un lugar de dolor donde madres y niños desesperados eran ofrecidos como herramientas, el olor a sudor y hambre mezclado con extraños perfumes alienígenas. Se oían voces gritando, algunas en lenguas extranjeras, otras en un lenguaje humano entrecortado, todas hablando de precios y ofertas. En medio de ese caos, una pequeña niña extraterrestre estaba parada sobre una caja de madera. Sus manos temblaban mientras empujaba a su madre hacia adelante. Su voz era aguda y desesperada y resonó entre la multitud. Por favor, haz una oferta por mi mamá. Ella te preparará comidas deliciosas. Es la mejor cocinera. Puede hacer cualquier cosa, exclamó la niña. La cabeza de su madre estaba inclinada, sus ojos hundidos, sus brazos delgados por el hambre. Ella no dijo nada. Demasiado roto, demasiado cansado, demasiado avergonzado. La multitud los miró. Algunos se rieron y otros se dieron la vuelta. Otros dieron un paso adelante solo para hacer preguntas crueles. ¿Puede ella trabajar en las minas? ¿Puede limpiar como una máquina? ¿Ella pelea? Cuando la niña meneó la cabeza y dijo suavemente, ella cocina. Ella prepara la comida. Ella prepara la mejor comida. Los extraterrestres perdieron interés. La voz de la niña se quebró, pero no se detuvo. Sus pequeñas manos empujaron a su madre hacia adelante nuevamente. Por favor, ella sabe cocinar. Ella puede cocinar para ti todos los días. Ella puede hacerte feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero a nadie le importó. Los mercaderes gritaban más fuerte, mostrando esclavos más fuertes, sirvientes más rápidos. El grito de la niña fue ahogado por el ruido de la compra y venta. Su madre susurró, detente, niña. Nadie nos llevará. Pero la muchacha meneó la cabeza. Alguien lo hará. Alguien tiene que hacerlo. Al borde del mercado, un hombre se quedó quieto. Él no era como los demás. Su piel, sus ojos, su postura lo marcaban como humano. Los humanos rara vez venían a este lugar. Era peligroso. Fue cruel. Aún así, él permaneció allí en silencio observando. Escuchó la voz de la niña, y ésta cortó el ruido del mercado. Vio sus manos temblorosas, su pequeño cuerpo protegiendo a su madre, y vio cómo la multitud la ignoraba, con la mandíbula apretada y el puño cerrado a los costados. La muchacha lo notó con los ojos muy abiertos. Por un momento se quedó paralizada, sin saber si debía hablar. Pero la desesperación la empujó hacia adelante. Ella lloró más fuerte. Por favor, humano, haz una oferta. Llévate a mi mamá. Ella puede cocinar para ti. Ella puede hacerte feliz. La multitud se rió, burlándose tanto de la niña como del humano. ¿Qué querría un humano con un cocinero alienígena débil? Ellos se burlaron. Los humanos quieren guerreros, no cocineros. El humano no respondió. Avanzó lentamente, con las botas presionando la tierra. El corazón de la niña se aceleró y la esperanza aumentó. Su madre la jaló hacia atrás y le susurró, no, no lo hagas. Solo nos hará daño. Pero la niña susurró, lo siento. Él es diferente. El mercado quedó en silencio mientras el humano se acercaba. Todas las miradas se volvieron hacia él. Los susurros se extienden. Algunos se escupieron al suelo. Otros gruñeron. Nadie confiaba en los humanos aquí. Nadie les dio la bienvenida. Sin embargo, caminaba con pasos muy tranquilos, con la mirada fija solo en la niña y su madre. La niña lo miró con lágrimas en el rostro. Ella esperaba sus palabras, su juicio. ¿Se reiría como los demás o se daría la vuelta? El humano se arrodilló, su voz baja pero clara. ¿Cómo te llamas, pequeña? Él preguntó. Los labios de la muchacha temblaron.
dijo ella. ¿Y tu madre?, preguntó suavemente. La madre levantó la cabeza por primera vez y sus ojos se encontraron con los de él. Mi nombre no importa, susurró avergonzada. El humano negó con la cabeza. Los nombres siempre importan, gritaron enojados los comerciantes. Ahora, humano, vete. Este no es tu lugar. No toques lo que no puedes pagar. Pero el hombre los ignoró. Buscó en su mochila, no por dinero, no por créditos. En cambio, sacó una pequeña hogaza de pan de verdad, pan humano. La partió por la mitad y se la dio a la niña. Sus ojos se abrieron de par en par, sus manos temblaban mientras sostenía la comida. La madre jadeó, con la respiración entrecortada. El pan valía más que el oro allí. La multitud lo miró, confundida, enojada, conmocionada. El humano se puso de pie y solo dijo una cosa: mi oferta no es por un sirviente. Mi oferta es por una familia. Siguió el silencio. La niña aferró el pan, con el corazón latiendo con fuerza. Su madre miró al hombre, incapaz de hablar. La multitud estalló en risas y gritos. ¿Familia con ellos? Humano insensato. Pero el humano no retrocedió. Su mirada era firme, su voz firme. Y en ese lugar desolado y desesperado, por primera vez, nació la esperanza. El mercado seguía rebosando de voces furiosas. Los comerciantes gritaban que el humano los había insultado. Los guardias se acercaron, con las manos en las armas. Y, sin embargo, en medio de la tormenta, el humano se mantuvo sereno. La niña, Lira, apretaba el pan contra su pecho. Los ojos de su madre estaban abiertos de miedo, temerosa de que la multitud se lo llevara, pero la voz tranquila del humano atravesó el ruido. Me los llevaré conmigo, dijo. Pero no como esclavos. No como propiedad, rugió la multitud. No como propiedad, se burló un alienígena. ¿Entonces para qué sirven? Otro gritó. ¿Quién salva a una cocinera y a su hijo que llora? Los guardias alzaron sus armas, listos para expulsar al humano. Pero algo en su voz, en su firmeza, los hizo dudar. Este no era un vagabundo común, un insensato débil. Había acero. En sus ojos, la clase de mirada que solo se ve en guerreros que han librado largas batallas. Ra tiró del brazo de su madre, susurrando rápidamente. ¿Ves? Te dije que es diferente. No quiere hacernos daño. Su madre negó con la cabeza. No te apresures, niña. Los humanos son astutos. A veces más peligrosos que los traidores. Pero cuando lo miró de nuevo, sintió algo extraño. No miedo, sino algo más pesado. Algo que no había sentido en años. Esperanza. El humano notó su mirada y, por un instante, su expresión se suavizó. El comerciante jefe, un alienígena alto con escamas plateadas, avanzó. Insultas mi mercado, Siseo. Insultas nuestras reglas. Si los quieres, paga el precio, humano. El ser humano no buscó oro ni créditos. En lugar de eso, dejó caer algo pequeño en la mano del comerciante. Era una insignia de metal desgastada, pero brillante, un emblema de la flota humana, un símbolo de protección y de guerra. Las escamas del comerciante se ondularon de miedo cuando lo miró. Él sabía lo que significaba. Dañar a un humano que lleve esa insignia. Y la flota podría venir, susurró la multitud, ahora nerviosa. No estoy seguro de si burlarse de este hombre seguía siendo seguro. El humano se inclinó más cerca del comerciante. Su voz era tranquila pero aguda. No ofrezco dinero. Ofrezco una advertencia, dijo. Estos dos son míos ahora. Y si alguien intenta tocarlos, responderéis ante mí. La boca del comerciante se abrió y luego se cerró. Su codicia luchó contra su miedo. Finalmente, gruñó y arrojó la placa hacia atrás. Tómalos y vete, pero te arrepentirás. Los cocineros humanos no pueden pelear. Los niños no pueden servir. Solo te retrasarán.
El humano cogió la insignia y la guardó en su abrigo. Él no respondió. Solo recurrió al LRA y a su madre. Ven, dijo simplemente. La madre dudó, congelada entre la incredulidad y el miedo. Pero el Ra la atrajo hacia adelante, agarrando el pan en una mano y la mano de su madre en la otra. La multitud se hizo a un lado, algunos murmurando, otros mirando fijamente. Pero nadie se atrevió a detenerlos, ahora no. El humano caminaba con paso firme, sin prisas, sin mirar atrás. Cada paso se sentía como una promesa, un escudo entre ellos y el mundo. Cuando dejaron atrás el ruido del mercado, se hizo el silencio. La madre finalmente habló, con voz baja y temblorosa. ¿Por qué hiciste esto? Podrías haberte ido. Nadie te habría culpado. El humano la miró. Sus ojos firmes. No podía alejarme del llanto de un niño, dijo. La madre bajó la cabeza, avergonzada de su debilidad. No tengo nada que darte. Yo solo soy cocinero, no tengo fuerzas. Sin habilidades para la batalla. El humano meneó la cabeza. La fuerza viene en muchas formas. La comida también puede salvar vidas. Ra lo miró con los ojos brillantes. ¿Eso significa que ahora te pertenecemos? Ella preguntó. El humano se detuvo y se arrodilló. Él la miró atentamente y con voz seria. No, pequeña. No me perteneces, dijo. Vosotros sois vuestros propios dueños. Pero ya no estarás solo mientras camines conmigo. LRA parpadeó, confundida al principio, luego sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Su madre se quedó sin aliento y las palabras le golpearon el corazón. Nadie les había hablado así antes. No como cosas, no como cargas, sino como personas. Llegaron a un callejón abandonado y medio cubierto de escombros. El humano los condujo adentro y les entregó un pequeño paquete. Dentro había agua y comida seca. Coman los dos, dijo. Tenemos un largo camino por delante. Ra partió el pan y lo compartió con su madre. Sus pequeñas manos temblaban de emoción mientras probaba comida real. La madre comía lentamente, con lágrimas en los ojos. Cada bocado le recordaba la vida que había perdido hacía mucho tiempo. Pero ahora, sentado al lado de un extraño que decía ser su protector, sentía como si una vida pudiera comenzar de nuevo. A lo lejos, en el mercado, el comerciante de escamas plateadas observaba desde las sombras. Sus ojos ardían de ira mientras les susurraba a los guardias: síganlos. El humano cree que puede insultarnos, pero nadie sale de mi mercado sin pagar un precio. Los guardias asintieron, deslizándose entre las ruinas como cazadores. El humano, sin darse cuenta, se sentó con la madre alienígena y su hijo. Pero sus agudos ojos se posaron una vez en los tejados. Había librado demasiadas batallas como para no sentir cuando el peligro estaba cerca. No habló de ello todavía. Por ahora dejó que la niña comiera, dejó que su madre respirara. Pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. La noche cayó sobre la ciudad en ruinas. Las calles quedaron en silencio, pero el silencio era pesado. El humano se sentó con LRA y su madre en el callejón roto. La niña se apoyó en su madre. Su pequeña mano todavía sostenía el trozo de pan. Por primera vez en meses, sus ojos se cerraron sin miedo, pero los ojos del humano no descansaron. Sabía muy bien que el peligro nunca dormía del todo. Podía sentirlo en el aire. La forma en que se movían las sombras, la forma en que los susurros se transmitían por los tejados, los guardias alienígenas se arrastraban como insectos. Sus ojos brillaban débilmente. Armas agarradas en sus garras. Tenían órdenes de seguir al humano, de esperar el momento adecuado. Querían recuperar a la mujer y al niño. Querían darle una lección al ser humano por desafiar al mercado. El comerciante de escamas plateadas observaba desde lejos, chasqueando la lengua con ira. Déjalo creer que los salvó, susurró. Los recuperaremos antes del amanecer. El humano se apoyó contra la pared, con la cabeza gacha como si estuviera descansando,
pero sus oídos captaron cada sonido. El roce de las garras, el clic de las armas, el leve silbido de las voces extraterrestres. Metió la mano lentamente en su abrigo y sacó un pequeño dispositivo, un orbe redondo no más grande que su palma. Presionó un botón y emitió un suave pulso de luz antes de oscurecerse. Era un viejo truco de la Tierra, un sensor que revelaría movimientos ocultos. Los labios del humano se curvaron ligeramente. Él sabía que tenía razón. El peligro ya estaba aquí. Tocó suavemente el hombro del Ra. «Despierta, pequeño», susurró. Sus ojos se abrieron de golpe y la confusión llenó su rostro. «Tenemos que movernos», dijo con firmeza. «Silencio ahora». Su madre se movió y el miedo se reflejó en sus ojos. «¿Qué es?», susurró, con voz temblorosa. «Cazadores», respondió simplemente. «Están cerca», dijo la madre tirando a LRA hacia sus brazos. Sosteniéndola fuerte, el humano se puso de pie, escudriñó el callejón y señaló hacia el estrecho camino entre 2 edificios derrumbados. «Por aquí, sígueme», dijo. El callejón estaba oscuro, lleno de piedras rotas y metal oxidado, pero sus pasos eran rápidos y precisos. Se movía como alguien que hubiera caminado a través de la guerra. Detrás de él, la mujer y el niño lo seguían, con la respiración agitada. Por encima de ellos, las sombras se movían. Los guardias susurraban entre ellos, siguiendo el movimiento abajo. Saltaban de tejado en tejado, esperando la trampa perfecta. Uno de ellos levantó su arma, pero la orden del comerciante resonó en su cabeza. Aún no. Que el ser humano sintiera miedo primero, y así lo siguieron. Silencioso, mortal, paciente. El humano giró a la izquierda hacia un callejón más estrecho. Los muros se elevaban hasta casi tocarse. El hedor a podredumbre llenaba el aire. Pero en ese momento, el dispositivo del humano emitió un pitido débil. Sabía que estaban rodeados. Presionó otro interruptor en el orbe y el aire brilló levemente. El Ra jadeó cuando una tenue cuadrícula azul apareció en la pared. «¿Qué es eso?». Ella susurró. «Un viejo truco de la Tierra», dijo el humano. «Para mostrarme mis salidas». Y allí estaba, un pasaje oculto bloqueado por escombros caídos. Puso su mano sobre ella, tanteando las rocas. «Vamos a limpiar esto rápido», dijo. «Quédate cerca de mí». Pero antes de que pudiera mover las piedras, un sonido agudo llenó el aire. El silbido de las espadas alienígenas cortando la noche. Los cazadores descendieron de los tejados y sus ojos brillantes se fijaron en el grupo. La madre jadeó y tiró del LRA detrás de ella. El humano se mantuvo erguido, con su abrigo balanceándose mientras los miraba. «Deberías haberte quedado en tu mercado», gruñó un cazador. «No», respondió el humano con calma. «Debería haberlo reducido a cenizas». El cazador gruñó y se acercó. El humano volvió a meter la mano en su abrigo y sacó un arma pequeña. No era como la de ellos. Era vieja, rayada, pero peligrosa. El cañón brilló débilmente cuando apuntó. Los cazadores dudaron, aminorando el paso. El humano aprovechó ese momento. Pateó los escombros con fuerza, rompiendo las rocas más pequeñas. El pasadizo oculto se abrió lo justo para que una niña se deslizara. «Vete», le ordenó a la madre. Ella negó con la cabeza. «No sin ti», se giró bruscamente, con voz dura. «Ahora llévatela. Te cubriré». Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero obedeció, tirando del LRA a través de la pequeña abertura. La niña gritó, «No, no lo dejes». Pero su madre la abrazó fuerte, susurrando, «Vendrá». Él prometió. Los cazadores se abalanzaron sobre él y el humano disparó. La explosión iluminó el callejón con una luz azul, derribando a un cazador. Los demás rugieron, sus garras raspando la piedra. El humano se movió rápido, retorciendo su cuerpo, esquivando sus espadas. Cada movimiento era preciso, practicado,
pero eran demasiados y lo presionaron. Luchó como un lobo acorralado, negándose a caer, y mientras tanto se acercaba a la abertura, con su promesa resonando en su mente. Ya no estarán solos. Por fin, con una última patada, despejó suficiente espacio. Se agachó en el pasaje justo cuando otra espada lo atravesaba. Las rocas se derrumbaron tras él, sellando el paso. Los cazadores rugieron de frustración. Atrapado al otro lado, el humano aterrizó con fuerza en el suelo, levantando polvo a su alrededor. El LRA corrió hacia él, rodeándolo con los brazos por la cintura. «Has venido», susurró, con voz temblorosa. El humano se llevó una mano a la cabeza, respirando con dificultad. «Lo prometí», dijo, «y nunca rompo una promesa». La madre se desplomó en el suelo, con el alivio y el agotamiento inundando su cuerpo. Pero la mirada del humano se mantuvo alerta. Esta era solo una batalla. Los cazadores no se rendirían tan fácilmente. Miró hacia el oscuro túnel que se extendía ante él. Conducía a las ruinas, al peligro, pero también quizás a la libertad. Se irguió de nuevo, con voz firme. «Vamos, sigamos adelante. La noche no ha terminado». El túnel los alejó del mercado. Muros rotos bordeaban el camino. Raíces se abrían paso entre las grietas y el aire olía a piedra húmeda. Por fin, emergieron a un patio tranquilo, medio enterrado bajo los escombros. La luz de la luna se filtraba a través del techo roto, vigas plateadas tocaban el suelo. Allí, por primera vez desde su huida, reinaba el silencio. Ni cazadores, ni mercaderes, solo el sonido de la noche. Insectos. Ra se apoyó en su madre. Agotada, con los ojos entrecerrados, pero sus pequeñas manos no soltaban el pan. El humano se arrodilló y observó las sombras, con el arma lista cuando estuvo seguro de que estaban a salvo por ahora. Se apoyó contra la pared. La madre se dejó caer a su lado, respirando agitadamente, temblando de miedo y fatiga. Pero aún así, mantuvo al Ra cerca, abrazando a su hija. Durante un largo instante, nadie habló. Solo el suave sonido de la lenta respiración del Ra llenó el aire. Por fin, el humano metió la mano en su mochila y sacó un pequeño recipiente metálico. Lo abrió con cuidado y un ligero olor se desprendió de él. Especias, hierbas secas, trozos de comida en conserva. Se lo entregó a la madre. «Dijiste que cocinabas», dijo simplemente. «Enséñame». La madre se quedó paralizada, mirando la comida con incredulidad. Le temblaban los labios. «¿Tú confías en mí para que cocine para ti?» El humano asintió. «Sí, si te quedan fuerzas». Le temblaban las manos al tomar el contenedor. Durante años, había rogado a desconocidos que la dejaran cocinar. Siempre se burlaban, siempre la ignoraban. Ahora, este desconocido le ofrecía comida de buena gana, sin burlas, sin exigencias. Despejó un pequeño trozo de tierra y encendió una pequeña fogata con leña. Sus movimientos fueron lentos al principio, pero la memoria la guió. Las chispas prendieron, las llamas se elevaron y el calor se extendió por el aire frío. Los ojos del Ra se iluminaron al ver el fuego. Su estómago rugió con fuerza y rió suavemente por primera vez en meses. La madre sonrió levemente y luego comenzó a moler las hierbas con piedras, mezclándolas con agua de la mochila de la humana. El olor se elevó rápidamente, llenando el patio en ruinas de calidez y especias. La humana la observaba en silencio. Había visto a muchos cocineros, muchas comidas en sus viajes. Pero había algo diferente aquí. Su forma de trabajar, su concentración, el cuidado con el que equilibraba las hierbas. Incluso con poco, preparaba algo rico, algo con vida. Pensó en la tierra, en las comidas compartidas con su propia familia hace mucho tiempo. Por primera vez en años, sintió que ese mismo recuerdo se agitaba en su pecho. Ra se acercó a su madre, ayudándola en lo que pudo. Revolvió la olla con un palo roto,
Su carita brillaba a la luz del fuego. Su risa resonó suavemente contra las paredes de piedra. La madre la miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. No había visto a su hija reír así desde antes de la guerra. Se secó las lágrimas rápidamente, para no querer que el humano la viera. Pero cuando levantó la vista, sus ojos ya estaban fijos en ella. Firme y amable, no dijo nada. Pero se sintió comprendida cuando la comida estuvo lista. La vertió en pequeños cuencos que el humano había traído. Era una sopa sencilla, nada más que hierbas, carne seca y agua. Pero para ellos, olía a festín. El humano aceptó su cuenco, asintiendo respetuosamente. Tomó la primera cucharada y la probó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Está buena», dijo en voz baja. «Muy buena». Los hombros de la madre se estremecieron de alivio. El orgullo inundó su rostro por primera vez en años. Ra rió entre dientes, comiendo demasiado rápido, quemándose la lengua. Su madre la regañó con suavidad. Pero el sonido era cálido, juguetón. El humano comió despacio, saboreando cada bocado, no porque la comida fuera rica, sino porque estaba llena de cariño. Cada cucharada llevaba la fuerza del amor de una madre, y eso la hacía más valiosa que el oro. Después de que terminaron, el fuego ardía lentamente. La madre se recostó, con los ojos pesados, susurró: «¿Por qué realmente nos salvaste?». El humano miró al fuego, con la mandíbula apretada. «Porque no podía ver a una niña suplicar por su madre», respondió. La madre bajó la mirada, con la voz temblorosa. «Arriesgaste tu vida por nosotros, pero no somos nada». El humano negó con la cabeza con firmeza. «No eres nada, no para mí». Las palabras se quedaron pesadas en el aire. La madre apartó la mirada, ocultando las lágrimas. LRA se arrastró más cerca del humano, acurrucándose a su lado. «¿Significa esto que ahora eres nuestra familia?», preguntó en voz baja. El humano se quedó paralizado, con el corazón desprevenido por un largo instante. No dijo nada. Finalmente, le puso la mano suavemente sobre la cabeza. «Yo, no sé qué nos depara el futuro», dijo. «Pero esta noche, sí, somos familia». Ra sonrió y cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño a su lado. La madre observaba en silencio, con el corazón destrozado. Había perdido tanto, no confiaba en nadie. Y, sin embargo, allí estaba un hombre que luchaba por ellos, que comía con respeto, susurró en voz baja. «Gracias». El humano la miró. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos. «No tienes que agradecerme», dijo. «Sigue cocinando. Necesitaremos tu fuerza». Arriba, invisible en la oscuridad, una sombra se movió. Uno de los cazadores los había seguido hasta allí. Sus ojos brillaban tenuemente. Observó el fuego, la escena familiar que se extendía abajo. Susurró en su comunicador. «Los encontré». El peligro no había desaparecido. Todavía no. Pero en ese momento, alrededor del fuego, estaban a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, volvieron a sentirse humanos. El fuego se había apagado, convirtiéndose en brasas brillantes. La noche era silenciosa, pero el silencio pesaba. El humano estaba sentado con la espalda contra la pared, con el arma apoyada sobre las rodillas. Ra dormía profundamente a su lado, su respiración suave y constante. Su madre también estaba sentada cerca, medio dormida, pero el miedo le impedía cerrar los ojos del todo. No podía evitar la sensación de que algo se avecinaba, y tenía razón. De vuelta en el mercado, el comerciante de escamas plateadas caminaba furioso. Su cola golpeaba el suelo, sus ojos ardían de rabia. Había sido humillado, y en su mundo, la humillación exigía sangre. «Ese humano cree que puede insultar mi oficio. Llévate mi propiedad y vive», siseó. A su alrededor, sus guardias se arrodillaron. Esperando órdenes, uno de ellos preguntó con cuidado: «¿Los matamos ahora?».
Los labios del comerciante se curvaron, sus afilados dientes brillando. No, todavía no. Matar sería misericordia. Quiero que él sufra. Quiero que la mujer vuelva a ser arrastrada encadenada. Quiero que la niña llore hasta que se le quiebre la voz. Los guardias asintieron. Ansiosos por servir, a medianoche, una partida de caza abandonó el mercado. 6 alienígenas armados con garras y espadas se movían como sombras por las calles en ruinas. Se dispersaron, siguiendo las huellas del humano y los 2 que se llevó. El comerciante los siguió lentamente, con los ojos brillantes de anticipación. Quería ver al humano desmoronarse. En el patio, el humano se movió de repente. Sus agudos oídos captaron el leve roce de la piedra, el susurro de movimiento en los tejados. Se levantó rápidamente, en voz baja pero firme. Despierten los 2. Los ojos de la madre se abrieron de golpe, con un destello de miedo mientras se aferraba al LRA. ¿Qué ocurre?, susurró. Problemas, respondió la humana. Nos encontraron antes de que pudiera preguntar más. Una piedra cayó del muro. Un cazador se dejó caer en el patio, su espada brillando a la luz de la luna. Tras él, más sombras descendieron. Rodeándolos, la madre atrajo al LRA hacia sí, protegiéndola con su propio cuerpo. La niña gimió, el miedo sacudió su pequeño cuerpo. El humano dio un paso adelante, su cuerpo entre ellos y los cazadores. Su arma se elevó, brillando débilmente en sus manos firmes. El mercader de escamas plateadas entró en la luz del fuego. Abrió los brazos como si fuera un rey reclamando su trono. Humano, se burló. Podrías haberte ido. Podrías haber vivido. Pero elegiste desafiarme. Los ojos del humano se entrecerraron, su voz serena. Elegí proteger a una niña y a su madre. El mercader rió, el sonido agudo y cruel. Proteger. Fracasarás. Eres un hombre. Somos muchos. Devuélvelos y tal vez te deje arrastrarte lejos. El humano negó con la cabeza. No. Los cazadores sisearon y se acercaron. La madre susurró frenéticamente. Corre. Por favor, toma a mi hija y corre. Déjame. El humano se giró bruscamente, con ojos feroces. No los dejaré a ninguno de los 2, dijo. No son cosas para comerciar. Son personas. La madre se congeló, sus palabras hirieron profundamente su corazón. Nadie había hablado nunca de ella así, no en años. Sus manos temblaban, divididas entre el miedo y la esperanza. El primer cazador arremetió, blandiendo las garras, el humano disparó. La ráfaga dio en el blanco, enviando a la criatura hacia atrás. Pero los demás se movieron rápidamente, sus espadas brillando en la oscuridad. El patio estalló en caos. El humano luchó con movimientos bruscos, cada golpe preciso, cada esquiva veloz. Pero eran demasiados, y lo presionaban por todos lados. El comerciante rió más fuerte, disfrutando de la lucha. Mira, humano, no puedes ganar. Volverán a ser míos, gritó el Ra, aferrándose a su madre. No dejes que nos lleven, suplicó. Las lágrimas de la madre corrieron por su rostro. Se giró hacia el humano y gritó, deja de luchar. Entregámelo a ellos. Sálvate a ti mismo y a mi hijo. El humano bloqueó otro golpe, su voz como el hierro. No, no abandono a quienes protejo. Un cazador le cortó el brazo. La sangre se derramó. Otro casi le alcanza el costado. Pero se retorció, contraatacando con un golpe brutal. Respiraba con dificultad, pero su mirada no vaciló. Había visto peores batallas, y no caería allí. El mercader se impacientó, su voz cortante. Basta. Llévate a la madre ahora. 2 cazadores se abrieron paso, corriendo hacia ella. La madre empujó al Ra tras ella, lista para protegerla con su propio cuerpo. Pero antes de que las hojas pudieran golpear, el humano lanzó su arma como una lanza. Atravesó el suelo entre ellos, al rojo vivo.
La onda expansiva golpeó la espalda del cazador. El humano gritó: «Solo los tocarás cuando esté muerto». El patio quedó en silencio por un momento. Incluso los cazadores dudaron ante su furia. Los ojos del mercader se entrecerraron, su sonrisa se desvaneció. «Te arrepentirás de esto, Siseo. Esta noche vivirás. Mañana morirás lentamente». Con una señal brusca, hizo retroceder a sus cazadores. Desaparecieron entre las sombras, con los ojos aún encendidos de odio. El humano se irguió, con el brazo sangrando y el pecho subiendo con respiraciones pesadas. Pero no cayó. La madre corrió hacia adelante, agarrándole el brazo herido. «Estás herido», susurró, con la voz quebrada. Él negó con la cabeza. «Ya me han herido antes». Presionó la tela contra la herida, con las manos temblorosas. Ra también se aferró a él, con lágrimas en el rostro. «Nos salvaste», susurró. «No nos devolviste». El humano la miró, con la voz más suave ahora. «Te lo dije, ya no estás solo». La noche volvió a quedar en silencio, pero era un falso silencio. El comerciante seguía ahí fuera planeando, esperando. El humano sabía que esto era solo el comienzo de su guerra. Miró a la madre y al niño. Podía ver su miedo, pero también su creciente confianza. Y en su corazón, hizo una promesa silenciosa. No importaba cuántos cazadores vinieran, no permitiría que los atraparan de nuevo. El patio olía a humo y sangre. El fuego se había extinguido. Solo quedaba ceniza fría. El humano estaba sentado contra la pared, con el brazo envuelto en una tira de tela roja por la herida. Ra se apoyó en él, negándose a soltarlo. Su madre se arrodilló junto a ellos, con los ojos abiertos por la preocupación. Había visto hombres luchar antes, pero nunca así, nunca con tanta furia y control. Los cazadores se habían marchado, pero sabía que volverían. Más fuertes, más preparados. La mirada del humano se mantuvo alerta, escrutando cada sombra. Estaba cansado, pero no se permitió descansar. Sabía lo que el mercader quería. No solo a la mujer y al niño, sino también su orgullo, su fuerza. Si mostraba debilidad, atacarían con más fuerza, susurró la madre. ¿Por qué luchas por nosotros? Ni siquiera sabes nuestros nombres completos. Volvió la cabeza hacia ella, con voz firme. No necesito tus nombres para saber qué es lo correcto. Bajó la mirada, con el pecho oprimido por emociones que no podía nombrar. Al amanecer, las ruinas brillaron con una luz pálida. Pájaros de alas afiladas volaban en círculos en el cielo. Sus gritos resonaban por las calles destrozadas. El humano se levantó lentamente, estirando sus músculos doloridos. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Volverán pronto, y la próxima vez traerán más». La madre abrazó al Ra. «¿A dónde iremos?» El humano miró al este, donde las montañas recortaban el horizonte. «Allí hay viejos túneles, ocultos durante las guerras, si los alcanzamos. Podemos desaparecer por un tiempo». Y se movieron rápidamente, deslizándose por callejones y puentes rotos. El humano caminaba delante, buscando trampas. La madre cargó al héroe cuando sus piernas se cansaron. Cada paso se sentía pesado, pero Ope los empujaba hacia adelante sin ser vistos. El cazador acechaba una vez más. El comerciante no lo había olvidado, y para el mediodía había preparado una presa cruel. Llegaron a una plaza destrozada. El humano se detuvo de repente. Levantando la mano, la madre se congeló, agarrando la tite. «¿Qué pasa?», susurró. El humano se agachó, rozando el suelo con los dedos. Había marcas extrañas en el polvo. Demasiado uniformes, demasiado perfectas. «Es una trampa», murmuró. «Están delante de nosotros». Sus palabras resultaron ciertas. Desde los tejados, los cazadores cayeron como sombras, sus espadas brillando al sol. Esta vez había más. 10 de ellos, cada uno más grande,
más rápido, más letal. El comerciante de escamas plateadas apareció en un muro alto, con una voz fuerte y cruel. Corre, humano, lucha. No importa. Hoy te derrumbas. La madre jadeó, tirando del LRA tras ella. El niño gimió. No, por favor. No. El humano dio un paso adelante, firme en su postura, con la mirada impasible. Quédate detrás de mí, dijo con calma. Los cazadores avanzaron, dando vueltas como lobos. El humano sacó su arma, pero sabía que las balas no serían suficientes. Así que metió la mano en su mochila y sacó algo más. Pequeñas esferas. Metal opaco. Presionó un interruptor y comenzaron a zumbar débilmente. Viejos trucos de la tierra, susurró. Medio para sí mismo, medio para la madre aterrorizada. Arrojó la primera esfera al suelo. Estalló con un destello cegador. Los cazadores gritaron, con los ojos ardiendo por la luz. El humano se movió rápido, golpeando a uno con su arma, derribándolo entre los escombros. La pelea estalló en caos. Los cazadores rugieron, cuchillas cortando, garras desgarrando la piedra. El humano esquivó, rodó, contraatacó con precisión. Cada movimiento era afilado, nacido tras años de guerra. Pero incluso con su habilidad, presionaron con más fuerza. 2 espadas le atravesaron el abrigo, otra le cortó la pierna. La sangre goteaba, pero sus ojos ardían. No caería. Ni allí, ni ahora. El mercader rió desde arriba. Su voz resonó, lucha, humano. Lucha hasta que tu cuerpo se rompa. Pero al final son míos. La madre gritó desesperada. ¡Alto! Morirás. Te matarán. Rugió el humano con voz feroz. Entonces que lo intenten, pero no te entregaré a ellos. Sus palabras resonaron como un trueno, estremeciendo incluso a los cazadores por un momento, quienes dudaron. Inquieto por el fuego de su voz, aprovechando la oportunidad, el humano lanzó otra esfera. Esta explotó en humo, espeso y asfixiante. El cazador tropezó. Cegado, atacando salvajemente. El humano agarró el brazo de la madre con una mano. La pequeña mano del Ra con la otra. Corran, ordenó, arrastrándolos a través del humo. Tropezaron con piedras rotas, con los corazones acelerados detrás de ellos. Los cazadores tosieron y maldijeron, pero el humo los frenó. Irrumpieron en otro callejón, jadeando. El humano se pegó a la pared. Su pecho subía y bajaba, sus heridas ardían, pero su espíritu estaba intacto. La madre lo miró con los ojos abiertos por el asombro. Luchas como un ejército, susurró. El humano se limpió la sangre de la cara con voz serena. Ya luché contra ejércitos antes. Ra se aferró a él, susurrando. No nos dejarás, ¿verdad? Se agachó y la miró a los ojos. Te lo dije, pequeña. Nunca rompo una promesa. Sus lágrimas cayeron. Pero asintió, aferrándose a su mano con más fuerza. Desde los tejados, los ojos del comerciante se entrecerraron. El humano había sobrevivido de nuevo, desafiante incluso en la sangre y el dolor. Esto no ha terminado, siseó. Caerá, incluso los más fuertes acaban por romperse. Pero en lo más profundo, una pizca de duda se retorcía en su pecho porque el desafío del humano no era solo fuerza. Era algo más grande, algo que el comerciante no podía comprender. Cuando el sol se ponía, el humano los condujo hacia las montañas. Sus pasos firmes, su mirada fiera, cada herida. Cada cicatriz contaba una historia, pero él seguía erguido, intacto, inquebrantable. Y la madre, caminando cerca detrás, se dio cuenta de algo nuevo. No fue solo un hombre quien los salvó. Este era un hombre que nunca se rendiría. Y mientras él permaneció en pie, ellos tuvieron esperanza. La noche se alargó mucho, repleta de ecos de batalla. Pero al final las montañas se alzaron ante ellos. Afilado y alto contra el cielo.
El humano condujo a LRA y a su madre hacia un estrecho barranco donde las rocas ocultaban su camino. Sus pasos ahora eran lentos, sus heridas pesadas, pero su espalda estaba recta. Se negó a mostrar debilidad. No mientras lo observaban. La madre caminó cerca, sosteniendo a LRA en sus brazos. El niño dormía apoyado en su hombro. Su pequeño rostro por fin estaba tranquilo. Fue el primer sueño tranquilo que tuvo en meses. El humano encontró un antiguo refugio tallado en la roca. Las paredes estaban agrietadas, pero eran lo suficientemente fuertes para mantener fuera el viento frío del interior. Bajó su mochila y se hundió en el suelo. Su respiración era pesada y cada músculo le ardía por la pelea. La madre corrió hacia él, arrancando tiras de tela de su propio vestido. «Déjame curar tus heridas», susurró con voz temblorosa. Él la miró a punto de negarse, pero sus ojos estaban firmes. Ella presionó la tela contra su brazo, firme y suavemente. «Nos salvaste», dijo ella. «Ahora déjame salvarte de la manera que pueda». El humano la dejó trabajar, en silencio. Sus manos se movían con cuidado, lavando la sangre, envolviendo las heridas. Su tacto era suave pero lleno de fuerza. Se dio cuenta de que ella había vivido su vida dando, alimentando y cuidando. Incluso cuando estaba rota, ella no había perdido esa parte de sí misma, susurró finalmente. «Eres más fuerte de lo que crees». Sus labios se separaron por la sorpresa, pero no dijo nada. Solo lágrimas llenaron sus ojos mientras ataba las vendas con más fuerza. Cuando el amanecer tocó el horizonte, la luz se derramó en el refugio. Ra se movió y abrió los ojos lentamente. Ella vio al humano sentado cerca, con sus heridas vendadas y el rostro cansado pero tranquilo. Ella se subió a su regazo sin dudarlo. «Buenos días», susurró, con voz pequeña pero llena de confianza. El humano la miró, curvándose ligeramente los labios. «Buenos días, pequeño», respondió. La madre observaba, con el corazón hinchándose con algo que no había sentido en años. Seguridad. Compartieron una comida juntos. Sopa sencilla hecha con hierbas que la madre recogía al amanecer. El olor llenó el refugio de calor y vida. El humano comió lentamente, saboreándolo. No solo por el sabor sino por lo que significaba. Fue una comida familiar. No es el pedazo de un prisionero, ni el regalo de un mendigo. Ra se rió mientras derramaba un poco en su mano. La madre lo secó suavemente, sonriendo a pesar de su cansancio. El humano los observó en silencio, la luz del fuego bailando en sus ojos. Después de la comida, el LRA se arrastró nuevamente más cerca de él. Ella tiró de su abrigo, mientras sus grandes ojos buscaban en su rostro. «¿Eres mi papá ahora?», ella preguntó de repente. El humano se quedó paralizado, con el pecho apretado. La madre jadeó suavemente y su rostro enrojeció por la sorpresa. Susurró. «No». Pero la niña siguió adelante, con voz temblorosa. «Nos salvaste. Nos diste comida. Nunca te fuiste. Eso es lo que hace un padre, ¿verdad?». El silencio que siguió fue denso. El humano la miró fijamente, con los ojos nublados por los recuerdos. Pensó en la tierra, en la familia que se había ido hacía mucho tiempo, en las promesas que nunca podría cumplir. Por un instante, el dolor cruzó su rostro. Pero entonces volvió a mirar al Ra. Sus ojos estaban llenos de esperanza, frágiles y brillantes. Lentamente, le puso la mano sobre la cabeza. «No sé si lo merezco», dijo en voz baja. «Pero si quieres que lo sea, entonces sí, puedo serlo». El rostro de LRA se iluminó de alegría. Lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho. Su vocecita susurró: «Entonces eres mi papá». La madre se dio la vuelta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se llevó la mano a la boca, intentando ocultar el sonido de sus sollozos. Durante tanto tiempo, no había sido nada. Una sombra en el mercado ahora, en este momento.
Se sintió humana de nuevo, viva de nuevo, susurró suavemente, gracias. Tú, aunque no estaba segura de si las palabras eran suficientes. El humano sostenía a la niña, sus ojos se encontraron con los de las madres. No habló, pero la mirada lo decía todo. No eran esclavas, ni propiedad, ni cargas. Eran suyas para protegerlas, suyas para caminar a su lado, y a cambio le dieron algo que creía haber perdido para siempre. Familia. Afuera, el sol ascendía más alto, tiñendo las rocas de oro. Los cazadores no habían desaparecido. Los mercaderes seguían planeando su venganza. Pero dentro de ese refugio, nació una nueva fuerza. No la fuerza de las armas, sino la fuerza del amor. El humano se quedó ajustándose el abrigo. Seguiremos adelante, dijo. El camino es largo, pero lo recorremos juntos. La madre asintió, su miedo se desvaneció, reemplazado por un coraje silencioso. Ra rió, su pequeña mano apretando la suya con fuerza. Al salir a la luz de la mañana, el mundo parecía diferente. Las ruinas seguían siendo peligrosas. El mercader seguía siendo cruel. Pero ya no lo enfrentaban solos. La niña tenía a su madre, la madre tenía a su hijo, y ahora ambas tenían a un humano que se negaba a soltarlos. Caminaron hacia el sol naciente, tres sombras moviéndose como una sola, una familia forjada no por la sangre, sino por la decisión. Y en esa decisión, renació la esperanza.